Primera Tesalonicenses capítulo 5 versículo 19 dice, leámoslo juntos, 1, 2 y 3. No apaguéis al espíritu. Y el tema del día de hoy se llama no apaguéis al espíritu. Así que repita conmigo, no apagues el espíritu. Otra vez, repitámoslo, no apagues el espíritu. Hace unos días me junté con un amigo pastor y me sorprendió la pregunta que él me hace, porque me pregunta: pastor, ¿qué haces cuando el espíritu se apaga? Y entonces le respondí de la siguiente manera: cuando el espíritu en mí ha bajado, vuelvo al lugar donde se había encendido, vuelvo a ver el libro y a leerlo para sentir lo mismo que sentí, lo que encendió mi corazón. Veo la prédica, escucho también aquella alabanza que por un momento hizo algo en mi corazón. Y eso es lo que tenemos que hacer. Y yo quiero preguntarte lo mismo: ¿qué haces cuando el espíritu se apaga? ¿Qué hacen cuando el espíritu se apaga? Y quizá alguien podrá preguntar: ¿de qué fuego está hablando el pastor? ¿De qué espíritu está hablando el pastor? Pues estoy hablando del espíritu que tocó y cambió por completo a Moisés. Tenía 80 años y llevaba 40 cuidando las ovejas de su suegro Jetro. Ahí estaba él por muchos años cuidando las ovejas de su suegro. Y por un momento él va a un monte y de repente se enciende una zarza. Y en ese momento dice la palabra que él no podía contenerse y quería ir caminando hacia donde estaba la zarza. Y ahí oye una voz. Ahí tiene su llamado. Y yo estoy escuchando a Moisés cuando regresa y le dice a la familia, a su esposa, a su suegro, a sus hijos, y les dice: tengo que ir a Egipto. ¿Cómo vas a ir a Egipto si ahí te van a matar? Tú saliste de ahí, no puedes regresar, te andaban persiguiendo, hay muerte. Sí, pero hay algo en mí que me dice que tengo que ir, y es la llama del Espíritu Santo que se encendió en Moisés. ¿Qué haces tú para que la llama del Espíritu se encienda? Si vamos al primer libro de Reyes, en el tiempo más oscuro de Israel, cuando reinaba Acab y se había casado con una de las hijas de los enemigos de los sidonios, y ella había llevado a sus dioses, y el pueblo de Israel había cambiado totalmente y estaba adorando a unos dioses que no eran los de ellos. Y ahí estaba el imperio de Israel en el lado más oscuro de su ruta predestinada por el Señor. Y cualquiera diría, porque en el monte Carmelo, donde Elías estaba frente a todo el pueblo, y él hizo algo, porque cuando en ese monte él llegó y empezó a hablar, la gente hubiera dicho: ¿por qué ahora la gente está bajando y cambió de pensamiento? La gente podía decir: algo pasó en el monte, algo se encendió, y ahora reconocemos quién es Jehová nuestro Dios. Se había encendido el Espíritu de Dios. Jeremías, tocado por el fuego, en el texto que leímos, quizá a él le habían dicho: ¿para qué vas a predicar? ¿Para qué vas a regresar a predicar, Jeremías? Los sacerdotes quieren tu cabeza. ¿Para qué vas a ir a predicar nuevamente? El rey te aborrece, el sacerdocio te aborrece, quieren tu cabeza. Y en el texto él responde: yo ya no voy a predicar, pero dentro de mí encendía algo que no entendía. Había un fuego dentro de mis huesos que hacía que yo fuera a predicar. Ese es el fuego que yo les estoy hablando. Ese es el espíritu que yo les estoy presentando. El libro de Éxodo lo describe muy bien cuando dice que se había cumplido lo anterior y había un fuego abrasador. En el Antiguo Testamento simboliza el Espíritu de muchas maneras y tipifica a Cristo también. El agua simboliza el Espíritu, el río de Dios es el símbolo del Espíritu de Dios, el aceite de la unción
y la nube de Jehová, la gloria y el fuego. El fuego es un símbolo del Espíritu. Y este fuego del Espíritu es lo que hace que la gente cambie de pensar, que hace que la gente empiece a caminar rumbo al llamado que Dios le dio. Esa llama es la que la gente debe de anhelar. Ese fuego es el que hace que la gente responda al llamado de Dios. Mis oraciones han sido siempre que el Espíritu se avive en las personas. ¿Y qué es el avivar? Porque hay personas que tienen el Espíritu apagado y hay que avivarlo, hay que encenderlo. Hay personas que solo humean y necesitan prenderle fuego ahí. Isaías 6 dice que un ángel tomó un carbón encendido en el santuario y tocó su boca, y luego él oye una conversación del trino Dios, que ellos dicen: ¿a quién enviaré? Y él rápido se levanta: heme aquí, envíame a mí. Este es el fuego. Dios puso un carbón encendido en la boca de él, por lo cual él acciona y dice: heme aquí, envíame a mí. Ese es mi llamado. Ese es el fuego de Dios en su corazón. Es el que aviva a los profetas para que no nos callemos los ungidos de Dios, los llamados de Dios. Es el que en nuestras oraciones debe estar presente. Y depende de nosotros el rogar con esas oraciones, porque el Espíritu y ese fuego deben de estar dentro de cada uno de nosotros. ¿Qué espera el Señor de nosotros? Salomón, cuando inauguró el templo, el santuario, él oró y del templo descendió fuego. ¿Puede imaginarse usted el santuario de Salomón? Y cuando él estaba orando, descendía fuego. Elías, nuestras ofrendas deberían de ser como la de Elías, cuando aquel día llegó a ofrendar y fuego descendió sobre la ofrenda que Elías había presentado. Este fuego es el Espíritu Santo. Por Juan el Bautista, él anuncia: en medio de nosotros hay uno que bautiza con el Espíritu Santo y fuego. Y fuego. Y Jesús dijo, hablando de este fuego, cómo deseaba él que el fuego viniera a la tierra. Ese era su anhelo. Cómo deseo que ese día venga. En palabras de Jesús. Entonces pregunto: ¿por qué la gente está apagada? El apóstol Pablo, escribiendo en el texto que empecé a leer en Tesalonicenses: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dar gracias a Dios por todo y no apaguéis al Espíritu. Esta palabra, no dejar de arder, es el Espíritu Santo. Pero miren, hay cosas que ahogan el fuego. Hay cosas que apagan el fuego. No solamente el agua apaga el fuego. Hay personas que le tiran una cobija y ahogan el fuego, y la gente pensará que al echarle una cobija al fuego, la cobija va a agarrar fuego. Pero no es así. Ahoga el fuego. Y yo te podría preguntar: ¿qué cobija está ahogando tu fuego? La crítica, la murmuración, la queja, las contiendas con tu hermano, los resentimientos, las preocupaciones. Todas ellas apagan el fuego de Dios, apagan y ahogan el Espíritu de Dios. Y nuestro deber debe ser siempre resguardar ese fuego, resguardar y cuidar ese fuego. Yo no sé si sabían o si lo han leído en la Biblia, pero la Biblia dice que somos reyes y sacerdotes.
Y los reyes y sacerdotes en aquel tiempo tenían que hacer que el fuego del templo estuviera siempre encendido. Tenemos que cuidar ese fuego nosotros. Así que tienes que protegerlo de los afanes del mundo, de las pasiones juveniles, de ti mismo, de la familia que no entiende las cosas del Espíritu y que quizás solamente te critiquen, de la rebeldía, la dirección, cuando tú quieres o crees que vas por el buen camino y no vas por ese camino, y entonces ese fuego se va apagando, se va ahogando. Las escrituras dicen que el pábilo humea, pero no se apaga, pero hay que encenderlo. Y ustedes podrán preguntar: pastor, ¿y cómo podemos encender ese fuego? ¿Cómo podemos avivar ese fuego? Porque esa es mi oración de este día: que se encienda el fuego en cada uno. Ese fuego que haga arder, ese fuego que los motive a adorar, a buscar, a adorar y a alabar a Dios. Ese fuego que haga que caminen en el llamado que Dios les ha dado. Ese fuego que les da las palabras con denuedo para predicar la palabra. De ese fuego hablo. A mí me hicieron la pregunta y mi respuesta es ir a donde empezó el fuego. Recuerdo en los primeros días que yo me había acercado al Señor y que iba con el Espíritu Santo hacia mi casa, y iba escuchando canciones de adoración, y cuando llegaba a la casa me quedaba mucho tiempo llorando en la presencia del Señor, ahí en el carro. Y mi esposa me llamaba y decía: ¿ya veniste? ¿De qué ratos estoy aquí? Pero estaba sumergido en su presencia, oyendo aquellas canciones de adoración. ¿Recuerdas dónde se encendió el fuego del Espíritu por primera vez? David tuvo unas pruebas terribles. Saúl lo quería matar, huyó, se escondió. Pero un día vino donde estaban los profetas, donde lo había ungido el profeta Samuel, y ese día pienso yo que reactivó su fuego porque empezó a profetizar. Fue a buscar a los ungidos. Fue a caminar con los ungidos. Estuvo con el ungido. Mateo dice: vayan donde venden el aceite, es decir, vayan donde hay unción. Caminen donde están los ungidos. Vayan donde suceden cosas, porque ahí hay unción. Porque ahí está el Espíritu. Porque ahí pasa algo sobrenatural. El Espíritu de Dios está operando en cada uno. Y así dice Mateo: vayan donde venden el aceite. Vamos a avivar ese fuego. ¿Cerca de quién, pastor? De los avivadores. ¿Cerca de quién, pastor? De los que tienen la unción. ¿Cerca de quién? De los que tienen el fuego. Y cuando hablo de ellos, mi corazón empieza a latir más fuerte. Es por eso que yo 3 veces viajé a Colombia, buscando ese fuego, buscando a los ungidos, queriendo traer la unción sobre mi vida, sobre la iglesia, sobre el ministerio, sobre la congregación. Y cuando dice la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros, Él les está dando la llave para que nunca se acabe el fuego en el ministerio, en su vida y en su familia. Que permanezca el Espíritu Santo en ustedes. Y esa unidad, Pablo lo decía: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y este andad en griego es peripateite, caminar alrededor de las cosas que tienen unción.
caminar alrededor de algo que tiene el Espíritu Santo, que se mueve, caminar alrededor. Y eso era lo que decía Pablo: caminar, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y es que a veces hacemos rincones para platicar de tecnología, de partidos de fútbol, de cosas que no tienen que ver, en lugar de estar sometidos en el Espíritu, hablando de la adoración, de la alabanza, de ese fuego encendido, caminar junto a ella, caminando con el Espíritu Santo. Cuando leo Esdras, pienso que ahí comenzó un avivamiento tan fuerte en la prédica, que se predicaban quizá como predican ahora. Salomón también lo hizo, pero Esdras se puso en un lugar, me imagino era algo que estaba sobre toda la congregación. Y cuando él agarra la palabra, las escrituras, y empieza a leer la palabra de Dios, la gente lloraba, la gente se postraba a causa de la palabra de Dios, a causa de que él estaba hablando. Y Nehemías dice: y cuando leía las escrituras y ponían sentido a ello, la gente lloraba a gritos y decían los sacerdotes: no lloren, porque este día es de alegría, este día es de gozo, día santo para Dios. Pero había algo en las personas que encendía ese fuego. Había algo en ellos que cuando él leía la palabra de Dios, algo sucedía dentro de ellos. Había esa unción, la unción de las escrituras. Acérquense a las escrituras, lean las escrituras, porque Dios hace descender fuego en tu corazón. Cuando tú oras, hablas con Él. Pero cuando lees las escrituras, Él te habla a ti. Y ahí es donde pasa y donde se enciende en tu corazón aquel fuego que tú no puedes explicar. La adoración, no estoy hablando de la música que oyes cuando vas en el taxi o estás en la sala de espera del odontólogo. No estoy hablando de esa clase de adoración. Estoy hablando de la oración que te acerca a la gloria de Dios, que te acerca a la unción de Dios. Sed llenos del Espíritu Santo, adorando, diciendo cánticos. La palabra dice: hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. No dejes de arder, no dejes de arder, no dejes de arder, no dejes de arder. No dejen de arder, no dejemos de arder. Aleluya. Debe de haber un lugar seco. Y porque si el lugar está húmedo, no enciende nada, no prospera el fuego. Tiene que haber un lugar seco. Tiene que haber viento. Tiene que haber una chispa, una llama, que cuando esa llama toque ese lugar seco y el viento sople, enciende el fuego. El fuego se enciende en los corazones. ¿En dónde se enciende el fuego? ¿En dónde comienza el fuego, pastor? En los corazones de las personas. En los corazones que están secos, en los corazones que están sedientos, en aquellos corazones que quieren sentir la gloria de Dios, quieren sentir la unción del Espíritu Santo. Y el viento es el Espíritu que sopla. Pero tiene que haber una chispa. Tiene que haber una chispa. Primero, tiene que haber un corazón seco, un corazón vacío, un corazón con sed, un corazón con pasión, un corazón de querer sentir esa presencia. Y dos, debe de haber el viento del Espíritu Santo. Pero si no hay chispa, y la palabra de Dios dice: yo hago a mis ministros llamas de fuego. Hago a mis ministros llamas de fuego. Corre al ministro.
un ministro ungido, un viento del Espíritu y un corazón sediento, y ahí va a haber un avivamiento. Un corazón sediento, un viento del Espíritu. Un ministro que arda en fuego. Y ahí va a pasar algo. Todos tenemos que pedirlo. Todos tenemos que anhelarlo. No podemos pasar desapercibido al Espíritu. Y escuche, el peor pecado es contristarlo. Por eso usted escucha que en esta iglesia hablamos mucho del Espíritu. Porque Jesús está sentado a la diestra del Padre, rogando que no te falte la fe. Pero el Espíritu Santo está aquí contigo. Llora cuando lloras, ríe cuando ríes. Él siempre está. Y mayores cosas que yo haréis, tomados del Espíritu Santo. Mayores cosas haremos, tomados con el Espíritu Santo. Dile: Espíritu Santo, enciende mi corazón. Por tanto tiempo he buscado un lugar donde repose el Espíritu Santo. He buscado un lugar que acobije y llene mi corazón seco y sediento. Hoy estoy aquí clamando para que enciendas el fuego en mi corazón, para que enciendas el fuego de la unción y avives nuestro espíritu. Tenemos que estar sometidos al Espíritu para que Él fluya. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Bendigo, Señor, a toda la congregación, a los niños que vinieron esta noche. Bendigo a sus padres por el sacrificio y el valor, lo que le están inculcando a cada niño, al hacerlos partícipes de una iglesia del Espíritu, de poder y fuego. Gracias, Espíritu Santo. Gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús. Amén.